Wendigo. El Wendigo es una de las criaturas más inquietantes del folclore de los pueblos algonquinos del norte de América, especialmente en regiones de Canadá y el norte de Estados Unidos. Se le describe como un ser humano transformado por el canibalismo o la codicia extrema, caracterizado por un cuerpo esquelético, piel reseca, ojos hundidos y una presencia aterradora asociada al frío y al hambre insaciable. En algunas versiones modernas adquiere rasgos más monstruosos, como astas o gran tamaño, aunque en relatos tradicionales su apariencia es más humana y perturbadora. Es conocido por su apetito infinito por la carne humana, lo que simboliza una maldición. Cuanto más come, más crece su hambre. También se le asocia con el invierno, el aislamiento y la desesperación, factores clave en su origen cultural. En términos psicológicos, algunos estudios han vinculado al Wendigo con el llamado psicosis del Wendigo, un fenómeno documentado en el que una persona cree tener impulsos canibales. En cuanto a sucesos importantes, hay registros históricos de casos atribuidos al Wendigo en los siglos XVIII y XIX. Uno de los más conocidos es el de Swift Runner. Un cazador cree que terminó y consumió a su familia durante un invierno particularmente duro en Canadá. Este tipo de historias reforzó la creencia en el Wendigo como una advertencia real. El Wendigo no siempre fue visto como un monstruo físico, sino como una fuerza espiritual o una posesión. Además, su mito ha evolucionado con el tiempo, apareciendo en literatura, cine y videojuegos contemporáneos, lo que ha distorsionado algunas de sus características originales. Si alguna vez que lo topas, las leyendas sugieren que destruir su corazón de hielo o quemar su cuerpo podría liberarlo o eliminarlo. Sin embargo, el verdadero enemigo del Wendigo es moral, evitar la codicia y el egoísmo extremos. Representaba el peligro de romper las normas sociales, especialmente el tabú del canibalismo, y advertía sobre las consecuencias de la desesperación y la avaricia. Su origen surge precisamente de condiciones extremas de supervivencia en climas hostiles, donde el hambre podía llevar a decisiones impensables. Así, el mito funciona como una enseñanza cultural sobre la importancia de la comunidad, el autocontrol y la ética, incluso en las peores circunstancias. Bigfoot. El fenómeno de Bigfoot, también conocido como Sasquatch, es uno de los misterios más persistentes del folclore norteamericano. Descrito como una criatura de gran tamaño, cubierta de pelo oscuro y con rasgos similares a los de un primate, Bigfoot ha sido reportado principalmente en bosques densos de Estados Unidos y Canadá. Sus características más comunes incluyen una altura estimada entre 2 y 3 metros, huellas de gran tamaño, de ahí su nombre, y una supuesta habilidad para evitar el contacto humano. A lo largo del tiempo, se han registrado diversos sucesos importantes relacionados con esta criatura. Uno de los más conocidos es la filmación de Patterson-Gimlin de 1967, que muestra a una figura caminando en un bosque de California. Aunque muchos consideran el video una prueba convincente, otros lo han catalogado como un engaño. Además, existen miles de testimonios de testigos que afirman haber visto o escuchado a Bigfoot, lo que ha alimentado el debate entre creyentes y escépticos. El mito del Bigfoot no es exclusivo de la cultura moderna. Diversas tribus indígenas ya hablaban de criaturas similares mucho antes de la llegada de los colonos europeos. Esto sugiere que la leyenda podría tener raíces más profundas, posiblemente relacionadas con el miedo a lo desconocido o con encuentros reales mal interpretados. Varias personas han ganado notoriedad por su relación con Bigfoot. Investigadores, exploradores y entusiastas han dedicado años a buscar evidencia, mientras que figuras mediáticas han popularizado el mito a través de documentales y programas de televisión. Estas historias han contribuido a mantener viva la fascinación colectiva. El origen de su historia probablemente radica en la combinación de tradición oral, errores de identificación de animales y la necesidad humana de explicar lo inexplicable. Así, Bigfoot continúa siendo un símbolo de lo desconocido y una invitación a explorar los límites de la realidad. Kraken. Estás en el siglo XVIII. Navegas en mar abierto cuando el agua se oscurece. Sientes el barco temblar. De pronto, un tentáculo emerge y rodea el mástil. Intentas escapar, pero el Kraken te observa desde las profundidades. Tomas el timón, luchas contra el miedo y enfrentas lo imposible.
El kraken es descrito como un monstruo marino colosal, similar a un pulpo o calamar gigante. Sus tentáculos eran tan largos y fuertes que podían envolver barcos enteros y arrastrarlos al fondo del océano. Se decía que su tamaño era comparable al de una isla y que su piel oscura se confundía con el mar. Además, al emerger, creaba remolinos peligrosos que podían hundir embarcaciones cercanas. Las primeras historias del kraken provienen de marineros escandinavos entre los siglos XII y XVIII. Muchos relatos afirmaban encuentros reales, donde barcos desaparecían misteriosamente. En el siglo XVIII, el obispo Erik Pontoppidan documentó al kraken en textos que mezclaban ciencia y mito, lo que aumentó su popularidad en Europa. Algunos científicos creen que el mito del kraken pudo inspirarse en avistamientos reales de calamares gigantes. Estas criaturas existen y pueden alcanzar tamaños impresionantes. También se decía que el kraken, al alimentarse, atraía peces, lo que hacía que los marineros confundieran su presencia con zonas de pesca abundante. El kraken nació como una forma de explicar lo desconocido. En una época donde el océano era inexplorado, los marineros necesitaban dar sentido a desapariciones, tormentas y criaturas extrañas. Así, el kraken se convirtió en el símbolo del miedo a las profundidades. El escritor Julio Verne ayudó a popularizar la imagen del kraken en la literatura con su novela 20.000 leguas de viaje submarino. También ha sido representado en el cine y la cultura popular, convirtiéndose en un ícono del terror marino. Con el avance de la ciencia, muchas historias del kraken fueron cuestionadas. Se descubrió que algunos relatos eran exageraciones o malas interpretaciones de fenómenos naturales. Sin embargo, lejos de desaparecer, el mito evolucionó y se adaptó al cine, videojuegos y libros modernos. El monstruo del lago Ness. El lago Ness, ubicado en Escocia, es el escenario de una de las leyendas más famosas del mundo, el misterioso monstruo conocido como Nessie. Desde hace siglos, este ser ha capturado la imaginación de millones de personas. Nessie es descrito comúnmente como una criatura de gran tamaño, con un cuello largo, cabeza pequeña y cuerpo voluminoso, similar a un plesiosaurio prehistórico. Algunos testigos afirman que su piel es oscura y que se desplaza con movimientos ondulantes a través del agua. Sin embargo, debido a la falta de evidencia concluyente, su apariencia exacta sigue siendo un misterio. En 1934 fue cuando se publicó la famosa Fotografía del cirujano, que supuestamente mostraba la cabeza y el cuello del monstruo emergiendo del lago. Este evento disparó el interés mundial y atrajo a investigadores, turistas y medios de comunicación. Incluso hay investigadores, periodistas y aventureros que han dedicado años a intentar probar su existencia. Incluso, algunos científicos han realizado estudios con sonar y exploraciones submarinas en busca de evidencia. Pero muchos avistamientos han sido desacreditados, incluyendo la famosa fotografía, que décadas después se reveló como un engaño. Además, fenómenos naturales como troncos flotantes, olas o animales conocidos han sido confundidos con Nessie. Entonces, ¿por qué nació este mito? Algunos expertos creen que la leyenda se originó a partir de antiguas tradiciones escocesas sobre criaturas acuáticas, combinadas con la fascinación humana por lo desconocido. Otros sugieren que pudo haber sido impulsada por el turismo y el deseo de atraer visitantes al lago Ness. Como dato interesante, a pesar de los avances tecnológicos, Nessie sigue sin ser comprobado ni descartado completamente, manteniendo viva la intriga por lo que el monstruo del lago Ness continúa siendo un símbolo de misterio y recordatorio de que aún hay secretos en el mundo esperando ser descubiertos. Minotauro. El Minotauro es una de las figuras más enigmáticas y simbólicas de la mitología griega. Descrito como un ser con cuerpo de hombre y cabeza de toro, representa la unión entre lo humano y lo bestial, una dualidad que refleja los impulsos irracionales frente a la razón. Su fuerza descomunal, su ferocidad y su naturaleza violenta lo convierten en una criatura temida, incapaz de convivir con los hombres. Habitaba en el laberinto de Creta, una construcción tan compleja que nadie podía escapar de ella sin perderse. El origen del Minotauro está ligado a un castigo divino. El rey Minos de Creta prometió a Poseidón sacrificar un toro sagrado, pero decidió conservarlo.
Como castigo, el dios provocó que Pasífae, esposa de Minos, se enamorara del toro. De esta unión nació el Minotauro, lo que evidencia que su existencia simboliza la consecuencia de la desobediencia y la arrogancia humana frente a los dioses. Para ocultar la vergüenza, Minos ordenó a Dédalo construir el laberinto para encerrar a la criatura. Entre los sucesos más importantes destaca el tributo que Atenas debía pagar a Creta. 7 jóvenes y 7 doncellas eran enviados periódicamente al laberinto para ser devorados. Esta práctica representa el dominio de Creta sobre Atenas y el sacrificio humano como forma de expiación. El evento más célebre es la llegada de Teseo. Cuando Teseo llegó a Creta para enfrentar al Minotauro, Ariadna decidió ayudarlo entregándole un hilo para no perderse en el laberinto. Teseo ató el hilo a la entrada y avanzó desenrollándolo mientras se adentraba en los pasillos oscuros y confusos. Al encontrar al Minotauro, luchó contra él con gran esfuerzo y logró matarlo usando su fuerza y agilidad. Sin embargo, su victoria no habría servido sin una forma de escapar. Gracias al hilo, pudo regresar siguiendo el camino trazado y salir con vida junto a otros jóvenes. Esta historia destaca que la inteligencia y la estrategia fueron tan importantes como la valentía para vencer al monstruo. El Minotauro ha sido interpretado de múltiples formas a lo largo del tiempo. Algunos lo ven como la representación de los instintos primitivos del ser humano, otros como una metáfora del castigo y el caos interior. Su derrota por Teseo simboliza el triunfo de la inteligencia y el orden sobre la brutalidad. Hombre lobo. El hombre lobo, también conocido como licantropo, es una de las criaturas más fascinantes y persistentes del folclore universal. Su figura combina rasgos humanos y animales, representando una dualidad inquietante entre civilización y salvajismo. Tradicionalmente, se describe como un ser humano que se transforma en lobo durante las noches de luna llena, adquiriendo fuerza sobrehumana, agudos sentidos y un comportamiento agresivo e incontrolable. Su transformación es involuntaria, generalmente asociada con ciclos lunares. Durante este proceso, el individuo pierde su conciencia humana y actúa dominado por instintos primitivos. En muchas leyendas, conserva ciertas marcas físicas incluso en forma humana, como vello excesivo, cejas unidas o heridas que coinciden con las sufridas en su forma animal. A lo largo de la historia, han ocurrido sucesos importantes relacionados con la creencia en hombres lobo, especialmente en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. En Francia, por ejemplo, se documentaron juicios en los que personas fueron acusadas de licantropia, como el caso de Gilles Garnier en el siglo XVI, quien confesó bajo tortura haber asesinado niños mientras estaba transformado. La licantropia también ha sido considerada una enfermedad mental, conocida como licantropia clínica, en la que el individuo cree ser capaz de transformarse en animal. Además, culturas fuera de Europa presentan variantes similares, como los nahuales en Mesoamérica. Varias historias famosas han alimentado el mito, mezclando realidad y superstición. Estos relatos reflejan el miedo colectivo a lo desconocido y a la pérdida del control humano. Para vencer a un hombre lobo, las tradiciones suelen mencionar el uso de balas de plata, un elemento simbólico asociado con la pureza y la luna. También se habla de métodos como el uso de plantas sagradas o rituales religiosos. El hombre lobo representa en esencia el conflicto interno del ser humano entre la razón y el instinto. Su origen probablemente se relaciona con la necesidad de explicar comportamientos violentos o enfermedades desconocidas en épocas antiguas. Así, más que una simple criatura fantástica, el hombre lobo es un reflejo cultural de los temores más profundos de la humanidad. Sirenas. Las sirenas han sido figuras fascinantes dentro de la mitología y la tradición oral de diversas culturas, especialmente en la antigua Grecia. Estas criaturas se describen comúnmente como seres híbridos. En las versiones más antiguas tenían cuerpo de ave y rostro de mujer, mientras que con el paso del tiempo evolucionaron hacia la imagen más conocida de mujer con cola de pez. Su principal característica es su canto irresistible, capaz de hechizar a los marineros y conducirlos hacia la perdición. En el relato de La Odisea de Homero, el héroe Odiseo logra sobrevivir al canto de las sirenas gracias a una estrategia. Ordena a sus hombres taparse los oídos con cera y pide ser atado al mástil de su barco para escuchar sin sucumbir.
Este episodio es uno de los primeros registros literarios que consolidaron el mito y su simbolismo. Las sirenas no siempre fueron asociadas al mar. En algunas tradiciones iniciales habitaban islas rocosas o incluso regiones cercanas al inframundo. Además, su imagen ha sido reinterpretada en distintas épocas. Durante la Edad Media pasaron a representar la tentación y el pecado, mientras que en tiempos modernos se han convertido en figuras más románticas o incluso heroicas en la cultura popular. Existen muchos relatos, historias y leyendas de marineros que afirmaban haberlas visto, así como relatos folclóricos en Europa y otras partes del mundo. Estas narraciones ayudaron a expandir su presencia más allá de Grecia, adaptándose a distintas culturas con variaciones en su apariencia y comportamiento. El origen de las sirenas probablemente surge de la necesidad humana de explicar los peligros del mar, así como de advertir sobre los riesgos de la tentación y la distracción. Su historia funciona como una metáfora sobre el autocontrol y las consecuencias de ceder a deseos irresistibles. Aunque también creo que pudieran haber sido creadas por alucinaciones hechas por distintas sustancias psicoactivas que consumían los marineros, que si te interesan puedes ver el video después de este. Volvamos un poco al tema del canto. Siempre que se mencionan se dice que con su canto pueden hechizar personas, especialmente hombres. Hoy en día se está empezando a encontrar una explicación sencilla: manaties. Estos seres son animales acuáticos con cuerpos rechonchos que habitan ríos y lagos, y sí, emiten una especie de silbido. No me quiero imaginar cuántos días solos habrán tenido que pasar para que los hombres navegantes confundieran los manaties con mujeres hermosas. El basilisco. El basilisco es una de las criaturas más fascinantes de la mitología europea, particularmente dentro de la tradición medieval. Su nombre proviene del griego basiliskos, que significa pequeño rey, lo cual refleja su estatus como rey de las serpientes. A lo largo de la historia ha sido representado con diversas características físicas, a veces como una serpiente gigante, otras como un híbrido entre gallo y reptil, con cresta, alas y cola escamosa. Su rasgo más distintivo es su capacidad letal. Se decía que podía matar con la mirada o incluso con el aliento. En los relatos medievales, su presencia simbolizaba peligro, corrupción o castigo divino. En bestiarios y textos antiguos, su derrota representaba el triunfo del bien sobre el mal. Uno de los métodos más conocidos para vencerlo era usar un espejo, ya que el basilisco moriría al ver su propio reflejo. También se creía que el canto de un gallo podía debilitarlo o matarlo, lo que reforzaba su conexión simbólica. Pensaba que nacía de un huevo puesto por un gallo y empollado por un sapo o una serpiente, una idea que mezcla lo antinatural con lo monstruoso. Además, durante siglos, se le asoció con explicaciones primitivas de enfermedades o muertes repentinas, lo que muestra cómo la mitología servía para interpretar fenómenos desconocidos. Plinio el Viejo documentó al basilisco en sus obras, describiéndolo como una criatura real, lo que influyó en la creencia popular durante siglos. Su inclusión en textos considerados científicos demuestra la delgada línea entre mito y conocimiento en la antigüedad. Inicialmente descrito como una simple serpiente, su imagen evolucionó hacia formas más complejas y fantásticas. Estos cambios reflejan la influencia de distintas culturas y la tendencia humana a enriquecer los relatos con el tiempo. También hubo errores en su interpretación, pues muchos lo consideraban real, lo que evidencia las limitaciones del conocimiento científico en épocas pasadas. Hablando de la realidad, esta serpiente que representa el mal puede tener una explicación muy sencilla, ya que desde el nacimiento de nuestra historia hemos sabido lo venenosas que son las serpientes. Posiblemente ese veneno y su letalidad le dieron el papel de villano al basilisco. El papel del gallo no es casualidad, ya que es bien sabido que ciertas aves se alimentan de las serpientes, sobre todo en los ranchos donde las gallinas y gallos ayudan a controlar la población de serpientes. Los dragones han sido una de las figuras más fascinantes dentro de la mitología universal, presentes en culturas de Asia, Europa y América. Estas criaturas legendarias suelen describirse como seres reptilianos de gran tamaño, con alas, garras afiladas y la capacidad de escupir fuego. Sin embargo, sus características varían según la región. Mientras en Occidente se les asocia con destrucción y caos, en Oriente son símbolos de sabiduría, poder y buena fortuna.
El origen de los dragones responde a la necesidad humana de explicar fenómenos desconocidos y representar miedos o aspiraciones. Estas criaturas simbolizan fuerzas naturales, el poder incontrolable y, al mismo tiempo, la posibilidad de dominar lo desconocido. Una combinación de nuestros miedos más profundos como el fuego, las garras y la destrucción, esos son miedos humanos que todos compartimos, como el miedo a quemarnos, el miedo a los grandes felinos y miedo a las catástrofes naturales. Los dragones han protagonizado numerosos sucesos importantes dentro de relatos míticos. En la tradición europea medieval destacan historias de caballeros que luchaban contra dragones como prueba de valor, reflejando la lucha entre el bien y el mal. Por otro lado, en la cultura china, los dragones están ligados a eventos ceremoniales y festividades, como el Año Nuevo, donde representan prosperidad y protección. Algunos historiadores sugieren que los fósiles de dinosaurios pudieron haber influido en la creación de estas leyendas. Además, los dragones aparecen en textos antiguos, arte y arquitectura, lo que demuestra su relevancia cultural a lo largo del tiempo. Diversas personas famosas han contribuido a popularizar la figura del dragón en la cultura moderna. Escritores como J.R.R. Tolkien incorporaron dragones en sus obras literarias, mientras que cineastas y creadores contemporáneos han reinventado su imagen en películas y series, consolidando su presencia en el imaginario colectivo. En algunas épocas se les interpretó únicamente como monstruos malignos, simplificando su simbolismo original. Con el tiempo, esta visión ha evolucionado hacia una más compleja, mostrando dragones con personalidad, inteligencia e incluso empatía.